Hermandad, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a nuestro Padre porque permite que podamos disfrutar este tiempo en comunión, este tiempo de reunión ante su presencia. Les voy a invitar a que oremos, hermanos amados, para iniciar este culto, esto que todos nosotros preparamos de una u otra manera. Usted en su hogar se prepara para que podamos estar comunicados a través de este medio. Y hermanos amados, vamos a orar a nuestro Padre. Amén. Le invito a orar. Padre bendito, Padre amado, Padre todopoderoso. Le damos gracias por esta tremenda oportunidad que usted permite que podamos ir ante usted, ante su presencia y elevar nuestros cánticos, recibir de su alimento y ser partícipe de esta reunión como hermandad, todos unidos en un mismo sentir. Padre amado, le damos gracias porque permitió de que el día 15 se desarrollara esta cena en conmemoración de nuestro Señor Jesús. Le damos gracias, Padre amado, porque todo ese día estuvimos conectados, los diferentes hermanos, y todo esto para la gloria y honra suya, Padre amado, porque usted pone el querer como el hacer. Padre bendito, oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que compartió de esta cena, que cada día el conocimiento de la verdad fluya a través de ellos, que el conocimiento de la verdad pueda llegar a nuestros corazones y darnos a entender que los propósitos que usted ha ido estableciendo ya se están cumpliendo. Padre bendito, la gloria y la honra sean para usted, Padre amado. Le damos gracias por llamarnos y por escogernos. Le damos gracias porque está edificando en cada uno de nosotros. A cada uno de mis hermanos también usted está edificando, para que a través de las distancias, en los diferentes lugares donde nos encontramos, podamos ser luz en medio de la tiniebla. La gloria y la honra son para usted, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, realmente fue hermoso ese día 15, ¿cierto? Donde de una u otra manera muchos nos comunicamos a través de este medio, enviando mensajes, ya sean escritos, de audios, esas tan bellas oraciones, las canciones que interpretaron nuestros hermanos menores, y todo eso, hermanos amados, es para la gloria y honra de nuestro Padre. Fue hermoso, hermanos amados, de que todos en comunión, en un mismo espíritu, estuviésemos atentos para que llegara ese momento de celebrar y de conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hermoso, hermanos, hermoso todo esto. Y nuestro Señor Jesús nos sigue mostrando a través de la Escritura el cómo se fue desarrollando todo este proceso de la muerte y de la resurrección de Él. Cuando vemos acá en el libro de Juan, en el capítulo, vamos a leer, en el capítulo 2 del libro de Juan,
Y leemos acá en el versículo 13, dice, estaba cerca de las Pascuas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos amados, ya en ese momento nuestro Señor Jesús mostraba, y se mostraba a sí mismo, de que si destruían su cuerpo, destruían a Jesús que caminaba acá en la tierra, en 3 días iba a ser levantado. Después lo dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús ya había mostrado y constantemente le anunciaba su muerte, constantemente le anunciaba el sacrificio que era por toda la humanidad. Entonces, cuando vemos esta secuencia, hermanos amados, vemos una característica de nuestro Señor Jesús acá en la tierra. Él se enojó, él reaccionó al ver de que la casa que supuestamente se había construido para su padre se había convertido en un lugar de mercaderes, en un lugar de comercio, donde ya aquellos que iban a sacrificar aquellas ofrendas para el padre, ya no lo traían de su casa, ya no lo preparaban en su casa. No estaban todo un tiempo guardando ese corderito, ese animalito, esa paloma, para ser entregada en ofrenda en este tiempo de las Pascuas. Sino que ellos, ¿qué es lo que hacían? Venían y compraban, ¿ya? Compraban o hacían un cambio para poder sacrificar, para poder llevar esa ofrenda ante los ojos de Dios. Entonces ya había un corazón totalmente distinto, hermanos. Ya no había un corazón de amor a Dios, sino que había un acto religioso. Y en virtud de eso, hermanos amados, nuestro Señor Jesús tiene esa reacción y cuando Él dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hay otra versión que dice casa de ladrones. Hermanos amados, es ahí donde tenemos que llevar a la reflexión de que, ¿qué es lo que hacemos nosotros con este que es el templo de Dios? No nos olvidemos de que cada uno de nosotros pasa a ser templo de Dios, porque así la palabra nos muestra. Cuando nuestro Señor Jesús dice, destruiré este templo, se está refiriendo a su cuerpo, ¿cierto? Se está refiriendo de que destruiré este templo, este cuerpo, y dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Después vemos esa promesa cumplida, esa profecía cumplida, cuando nuestro Señor Jesucristo es despertado y es levantado, ¿cierto? Y hermanos amados, esa misma profecía, tenemos que llevarla a nosotros. La diferencia está de que muchas veces nosotros destruimos este templo que viene a ser el templo de Dios. Cada uno de nosotros, en forma independiente, no cuida el templo de Dios. Hermanos amados, debemos comprender de que el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Debemos entender de que de acuerdo a la promesa viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es aquel que nos está enseñando, es aquel que nos está guardando, es aquel que de una u otra manera nos lleva a que
comprendamos las Escrituras, a que sea revelado el conocimiento de la verdad para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente muchos de nosotros, hermanos amados, actuamos como aquellos mercaderes, aquellas personas que estaban actuando en un acto religioso, donde hacemos las cosas religiosamente, por cumplir. Porque aquellos israelitas iban, sabían que tenían que ofrendar a Dios, por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Compraban esa ofrenda y no traían una ofrenda preparada de su casa, que la habían preparado a lo mejor por tiempo, como realmente debería haber hecho. Hermanos amados, es ahí donde debemos nosotros ir comprendiendo de que al ser templos de Dios, tenemos que ir siendo reservados para Él. Tenemos que nosotros mismos, en plena conciencia, reservarnos para Dios, apartarnos del mal y caminar en el bien. Constantemente la palabra nos está hablando de esto. Constantemente, hermanos amados, debemos ir comprendiendo lo que nuestro Señor Jesús nos fue mostrando. En base a lo que Él dice, destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. Si vamos ahí mismo en el libro de Juan, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es levantado, es resucitado. Y hermoso esto, hermanos amados, porque es un acontecimiento que está a la vista de todo. Y cuando leemos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 11, dice la palabra del Señor así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos amados, acá estamos viendo de que María, luego de haber venido, como se acostumbraba en la ley, de haber venido a ver el cuerpo, a ver la tumba, ella ve la piedra que se había puesto delante de la tumba de Jesús sacada. Y va corriendo y le avisa a Juan y le avisa a Pedro. Y ellos salen corriendo, es lo que relata más arriba el texto, salen corriendo a ver la sepultura de nuestro Señor Jesús. Entonces, acá este acontecimiento es importante, hermanos amados. Cuando leemos acá en el 12 dice: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hermanos amados, en ese momento María, junto a los discípulos, no lograban asimilar de que se había cumplido lo que el Señor Jesús ya había mostrado en esa secuencia, cuando muestra de que el templo, si derribaran el templo, en 3 días Él lo iba a levantar. Entonces, ellos no lograban asimilar todavía. Es decir, estaban observando lo que Jesús había mostrado, ya en parábola, en enseñanzas. Ellos humanamente, dentro de su intelecto, dentro de su capacidad humana, que todos nosotros tenemos, no lograban razonar, no lograban comprender de que Jesús ya había resucitado. Por eso que cuando leemos ahí en el versículo 6 del capítulo 20, dice: luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar cerca. Esa aparte, perdón. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Es decir, recién ellos creyeron a lo que nuestro Señor Jesús había dicho. En el versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Imagínense, ellos no lo habían entendido, siendo que nuestro Señor Jesús había estado con ellos, habían conversado, habían compartido. Nuestro Señor Jesús constantemente les estaba hablando de este acontecimiento, pero ellos no creían, no lograron asimilarlo. Entonces, hermanos amados, mayor hay bendición para nosotros que no hemos estado con Jesús, no estuvimos en ese tiempo con Jesús acá en la tierra, pero hemos creído. Es importante, hermanos amados, de que todo esto nosotros lo asimilemos y realmente lo comprendamos, de que fue un acto solamente desarrollado y realizado por nuestro Padre, por Dios. Fue un acto de resurrección.
Fue un acto donde nuestro Señor Jesús, por haber muerto injustamente, se le tuvo que dar vida. Porque, hermanos amados, debemos entender esto, de que las leyes establecidas por nuestro Padre desde el principio se tenían que cumplir conforme a la voluntad de Él. Y conforme a la voluntad de lo que Él había establecido, era necesario de que muriera un justo acá en la tierra. Y que ese justo muriera injustamente, libre de pecado. Cuando viene nuestro Señor Jesús, por eso que fue necesario de que Él descendiera, viniera acá a la tierra, caminara como uno de nosotros, no actuando en mal, lo hemos dicho constantemente, no actuando a mal, no teniendo ningún pecado, no hablando grosería, no hablando mentira, no diciendo ninguna cosa que el mundo hoy día hace o siempre ha hecho. Porque no nos olvidemos de que el príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, la influencia de este mundo está bajo el maligno. En base a eso, hermanos amados, Jesús nunca cometió ningún pecado. Él nunca cometió ningún pecado. Y eso tenemos que tenerlo por certeza. Porque muchas veces se da credibilidad a eso que hoy día andan mostrando de que María Magdalena fue esposa de Jesús y que tuvieron intimidad y que de ellos nació un hijo y que hay toda una generación que viene de Jesús. Todo eso es falso, hermanos amados. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. No olvidemos, hermanos, de que por un lado la religión no ha querido mostrar a Jesús, no ha querido mostrar al verdadero Dios, y por otro lado el príncipe de este mundo, influenciando en el mundo, influenciando muchas veces en la ciencia, han desarrollado ideas, pensamientos contrarios a lo que la palabra realmente nos muestra y contrario a lo que el poder del Espíritu Santo nos da como revelación. Inclusive aquellos que hicieron esta palabra, que unieron todos estos libros para que nosotros hoy día las tengamos, fueron guiados por el poder del Espíritu Santo sin darse cuenta ellos, pero también muchas veces obviaron ciertas cosas o manipularon en los escritos de los escritos originales, llevaron a que se desfiguraran ciertas enseñanzas. Pero grande y poderoso es Dios, grande y poderoso y misericordioso es Dios, que dejó a través del Espíritu Santo el conocimiento de la verdad. Es decir, que nosotros cuando leemos la Escritura, independiente de la versión que leamos, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento de que lo que está escrito es conforme a lo que el Padre quiere expresar. Entonces, en base a eso, hermanos amados, cuando leemos acá y dice a María, ya vemos a María, y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Imagínense, todavía ella no creía. Todavía ella no aceptaba de que lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo. Entonces, cuando leemos en el versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Oh, aleluya, hermanos amados. Ella no lo reconoció. Por un lado, hermanos amados, porque ya nuestro Señor Jesús estaba en un cuerpo incorruptible, semejante a lo de los ángeles. Y por otro lado, en su mente todavía estaba el raciocinio, el de pensar de que Jesús había muerto. Y por lo tanto que no había resucitado. Todavía para ella era imposible la resurrección. Inclusive, habiendo sido testigo de que nuestro Señor Jesús había resucitado a mucha gente que había muerto, ella todavía no tenía esa capacidad de creer de que realmente Jesús había resucitado. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos amados, esto que muestra en el versículo 17, nos muestra de que nuestro Señor Jesús, al ser resucitado, al ser sacado ya de esa tumba, Él salió de esa tumba, se levantó de esa tumba. Él mismo, hermanos amados, me imagino yo, no lo especifica acá, pero yo pienso de que Él se sacó el sudario de su cabeza y lo envolvió y lo puso aparte del resto de los lienzos. ¿Por qué? Porque acá se origina todo un proceso de que la palabra no lo relata con exactitud, pero yo pienso de que aquellos dos ángeles vinieron a cumplir una misión acá en la tierra con nuestro Señor Jesús. Tal vez fueron aquellos que le ayudaron a reincorporarse, pero también son esos ángeles que muestra la palabra también que nuestro Señor Jesús va a enviar acá en la tierra en ese momento de cuando seamos todos levantados, cuando seamos todos, hermanos amados, llevados después de esa gran tribulación, cuando seamos todos levantados. Miren, leamos ahí en el libro de Mateo 24, no perdiendo lo que estamos leyendo ahí en el libro de Juan. Y esto es importante, hermanos amados, porque nos va mostrando de que nuestro Señor Jesús fue asistido. Y eso mismo que nuestro Señor Jesús sucedió con Él en ese momento de la resurrección, también va a suceder con todos aquellos que sean resucitados para el tiempo del arrebatamiento. Miren, cuando leemos acá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo, vamos a leer del 29 en adelante, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tierra, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos de que así como nuestro Señor Jesucristo va a enviar los ángeles para juntarnos a todos nosotros acá en la tierra, fueron partícipes los ángeles también en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso que ellos estaban ahí y hablaron con María. Pero lo importante de todo esto, hermanos amados, es de que nuestro Señor Jesús le dice a María, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este acontecimiento, hermanos amados, no es aquel acontecimiento cuando los discípulos después ven ascender a nuestro Señor Jesús en forma definitiva, sino que este acontecimiento es porque nuestro Señor Jesús tenía que ascender al Padre para ser glorificado, para que todos el universo, todos los ángeles vieran de que nuestro Señor Jesús había resucitado. Y esos ángeles estaban aquí para ayudarle a ascender, a ir ante la presencia del Padre, y que se comprobara ya establecido bajo las leyes de que se le había tenido que resucitar a Jesús porque había sido libre de pecado y porque había muerto injustamente. Hermanos amados, todo esto es sabiduría de Dios. Todo esto, lo que la palabra nos va mostrando, está escrito acá para que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos amados, de los diferentes procesos que nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar. Pues nuestro Señor Jesús fue llevado y después fue dejado acá en la tierra para que Él cumpliera la misión durante esos 40 días. Miren, cuando leemos acá y dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, le está diciendo a María que no lo tocara. ¿Se fija? Y ahora dice, mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Se fija que está hablando de un acontecimiento en el momento? Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Acá se cumple lo que dice en el libro de Daniel, hermanos amados, cuando va ante el anciano de días y se hace presente. Él viene, no puede ser tocado porque su cuerpo todavía, mire, dice, no me toque porque aún no he subido a mi Padre, porque aún no ha sido glorificado, aún no ha dado testimonio ya en forma presencial allá arriba de que Él había resucitado. Ahora, hermanos amados, cuando seguimos la lectura ahí en el libro de Juan, vemos en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, en la mañana nuestro Señor Jesús le dice a María que no lo toque, porque era necesario ya ascender, era necesario ascender al Padre. Miren, pero sin embargo, en el mismo día dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ojo, las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Hermanos amados, nuestro Señor ya con un cuerpo no de naturaleza humana, pero con un cuerpo a semejanza de hijo de hombre. Con un cuerpo, hermanos amados, como nosotros nos vemos, a semejanza de hijo de hombre, pero ya no con naturaleza humana. Dice que viene y cerrada la puerta, se presenta en medio de los discípulos. Una condición que nosotros podríamos hoy día presentar de que se teletransportó, de que se materializó en medio de los discípulos, es decir, al conocimiento actual, uno ya puede empezar a hablar bajo esos términos, ¿cierto? Ya no es algo irracional, como a lo mejor si lo hubiésemos conversado esto en 1800 y tanto, donde todo a lo mejor lo hubiesen tomado como que éramos brujos o que éramos personas que no teníamos lo que estábamos conversando no era lógico, ¿cierto? Pero hoy día sí les encontramos una lógica de acuerdo a lo que hemos ido comprendiendo y de lo que nos va mostrando la ciencia. Entonces, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí está hablando directamente de que le da a los discípulos la capacidad de poder orar por aquellos hermanos que estaban en pecado y que esos pecados se les fueran perdonados, se les fueran remitidos. Y por aquellos que no actuaran en humildad, en aceptación de Jesús, iban a mantener sus pecados. Pero hermanos amados, les muestra también la gran comisión, cuando les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora hay un acontecimiento también, hermanos, que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue aquel consolador para todos aquellos hermanos, es decir, para todos los discípulos. Él los consolaba, Él les daba la información, el conocimiento de la verdad. Ya nuestro Señor Jesús, sabiendo de que tenía que ascender al Padre después de esos 40 días, viene nuestro Señor Jesús, les da el soplo del Espíritu Santo, para que fuera el Espíritu Santo que los mantuviera a ellos en esa energía, en ese conocimiento de la verdad, fuera el Espíritu Santo que les trajera consuelo, para que estuvieran y permanecieran bien
hasta el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo ya y se materializa en todos aquellos. Es decir, viene el Espíritu Santo, no es que se haga, me expresé, no se materializa, sino que viene el Espíritu Santo y unge a todos aquellos que estaban reunidos. Entonces, hermanos amados, cuando leemos acá dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Hermanos amados, el Espíritu Santo hoy día está con nosotros. Usted es un hijo ungido por el poder del Espíritu Santo. Una hija ungida por el poder del Espíritu Santo. Y esa unción viene a nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Debemos comprender, hermanos amados, que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban reunidos en ese lugar. Y, hermanos amados, debemos comprender de que ese mismo Espíritu Santo está hoy día con nosotros, dándonos discernimiento de la verdad, dándonos discernimiento de lo que estamos leyendo es así. Amén. Entonces, cuando leemos acá en el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, lo que estaba haciendo acá Tomás, estaba dudando de lo que los hermanos le estaban diciendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué acontecimiento viene? Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro estaban sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas nuevamente, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Es decir, viene nuevamente Jesús y se materializó en medio de todos aquellos que estaban reunidos. No tocó la puerta, no entró por la puerta, sino que se materializó en medio. Ahora dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos nosotros, hermanos amados, porque no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Hermanos, todo este acontecimiento que se desarrolla con Tomás, de que él mete el dedo, es decir, permite nuestro Señor Jesús de que le toque. Permite, porque no creo que haya metido el dedo sin tocarlo, no, sino que tuvo que tocar a Jesús, ¿cierto? Y tocar acá en el costado para ver de que realmente... Entonces, Tomás, hermanos amados, nos da la certeza, nos muestra, hermanos amados, de que con su duda llevó a que se corroborara de que si nuestro Señor Jesús le había dicho a María que no lo tocara, acá Él permite que lo toquen. Entonces, hermanos amados, también vemos de que Él comió, también vemos diferentes situaciones que va mostrando la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo, acá en esos 40 días que permaneció acá en la tierra, antes de ascender ya en forma definitiva arriba al cielo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cumplir todo ese proceso de ir ante el Padre, ser mostrado, descender acá a la tierra, vivir con aquellos discípulos, frecuentar a los discípulos por 40 días, dar las últimas órdenes, ¿ya? Mostrar lo que venía, diferentes temas que la palabra nos va mostrando durante esos 40 días. Ahora, cuando hablamos de esos 40 días, mire, leemos acá en Hechos 1, dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba.
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese es el acontecimiento, hermanos amados, que se origina en los discípulos y en todos aquellos que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, ahí en el día de Pentecostés. Entonces, hermanos amados, vemos toda esta secuencia de un Jesús resucitado, de un Jesús que ya era el Cristo, es decir, que ya se había cumplido de acuerdo a la ley establecida por nuestro Padre de que era necesario que un justo, y si ese justo moría, injustamente se le iba a tener que dar vida nuevamente. Hermanos amados, todo esto, todo lo que nos va mostrando la Escritura, nos revela también lo que nos va a acontecer a nosotros. Cuando seamos resucitados, ¿con qué cuerpo vamos a ser resucitados? Con un cuerpo semejante a hijo de hombre. Si nuestro Señor fue resucitado con un cuerpo semejante a hijo de hombre, lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, nosotros también vamos a ser resucitados con ese mismo cuerpo. Lo vemos también ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando dice de que de diferentes naciones, pueblos y lenguas. Mire, leámoslo ahí. En el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar a aquellos que estén durmiendo cuando venga nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo del arrebatamiento? Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, no sujeto a la materia terrestre, sino que un cuerpo de incorrupción, pero con una semejanza humana, con una semejanza a hijo de hombre. ¿Por qué? Porque aquí está mostrando de que diferentes naciones, diferentes lenguas. Dice, de toda nación y tribu y pueblo y lengua. ¿Se fija? Es decir, nuestras características físicas que hoy día nos conocemos, nos vemos, no van a cambiar, no van a variar. Lo que sí va a variar, de que nuestros cuerpos ya no van a estar sujetos a la materia terrestre, porque vamos a ser llevados a través del universo a un nuevo planeta, a un nuevo lugar que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando. En donde este cuerpo, hermanos amados, corruptible, este cuerpo que va a muerte, ya en el universo no vamos a ir a muerte. Donde la radiación cósmica, hermanos amados, no nos va a afectar. Hoy día, el ser humano, para poder trasladarse a otro planeta, tiene que estar ideando protecciones contra esa radiación cósmica. Entonces, hermanos amados, tiene que estar ideando esa capacidad de poder respirar en medio de una nave, dentro de una nave. Nosotros, hermanos amados, así como nuestro Señor Jesús, no vamos a tener esa necesidad. Por eso, hermanos, todo esto, lo que muestra la Escritura, no es una ciencia ficción, no es algo que quede lejos. Usted, como hijo, como hija, se tiene que aferrar, tenemos que aferrarnos a lo que nuestro Señor Jesús nos muestra y ya ir olvidándonos del mundo. Cuando dice la palabra y nuestro Señor nos muestra de que debemos mirar las cosas de arriba, no las cosas terrenales, no las cosas de acá de la tierra, es porque tenemos que estar observando esto, lo que nos espera, lo que de acuerdo a la promesa que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia, en ese momento del arrebatamiento, nosotros, hermanos amados, vamos a ir a ese lugar que nuestro mismo Señor Jesucristo está preparando y vamos
a ir con un cuerpo semejante a los de los ángeles. ¿Qué dice? Con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que puedas traspasar todo el universo, que pueda ser llevado a través de todo el universo a ese planeta que nos va a estar guardando. Hermanos amados, debemos guardarnos. Debemos nosotros mismos, por decisión propia, hermanos, debemos guardarnos del pecado. Orarle al Padre todos los días: Padre, ayúdeme a ser guardado, ayúdeme, ponga una cobertura, ponga un vallado alrededor de mi vida, para que no caiga en tentación, para que este cuerpo no sea sacrificado, para que esta casa que es el templo de Dios no sea manchado por consumismo, no sea manchado por toda eso que hoy día el mundo lleva, por esa atracción que el mundo lleva a que muchos de nosotros lamentablemente caigamos. Hermanos amados, depende de cómo estemos nosotros desarrollando la voluntad del Padre en nuestras vidas. Esa es la clave, hermanos amados, que debemos hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. No nuestra voluntad, no la voluntad de la carne, sino que la voluntad del Padre. Y eso, hermanos amados, nos va a llevar a que caminemos así como nuestro Señor Jesucristo caminó acá en la tierra. Tal vez no tenemos esa capacidad de ser transportado y de aparecer con las puertas cerradas, no, hermanos amados. Pero como hijos de Dios podemos caminar como nuestro Señor Jesús mostró en esos 33 años acá en la tierra. Puro y santo, sin cometer pecado. Nosotros hoy día, hermanos amados, si bien es cierto, venimos de una condición pecadora, hoy día, al desarrollarlo y al hacer la voluntad del Padre, al hacer la voluntad de Dios, hermanos amados, vamos a caminar en santidad. Inclusive eso, haciendo la voluntad de Dios, vamos a caminar ya en santidad. Porque el caminar en santidad es caminar en el bien y no en el mal. Eso debemos tenerlo claro. Debemos caminar en el bien y no en el mal. Vamos a orar al Padre, hermanos amados. Padre bendito, Padre amado, le damos gracias por permitir de recibir de este alimento, por permitir, Padre bendito, de que como hijos suyos podamos tener esta claridad, podamos tener este conocimiento que proviene de usted. Le pedimos, Padre bendito, de que sea usted conforme a su voluntad, desarrollando esto en nuestro intelecto, que esto venga y se asimiente en nuestras vidas, que podamos tener la certeza y la convicción de que todo lo que usted, Padre amado, nos muestra a través de la Escritura es para beneficio nuestro. Por eso, Padre bendito, le damos gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar a este tiempo de alabanza, de adoración ante nuestro Padre. Amén. Le invito a cantar. En este mundo tendremos aflicción, pero Dios envió al fiel Consolador y la esperanza y eterna convicción que el Señor Jesús es vencedor. Junto al Padre, a su diestra Él está, y en su sangre nos dio la libertad y hacia el pecado. Ya no sirvamos más y caminemos en santidad. El Hijo amado ya pronto volverá, y a los fieles en gloria llamará, y arrebatados de este mundo serán para por siempre con Él estar. En este mundo tendremos aflicción, pero Dios envió al fiel Consolador y la esperanza y eterna convicción que el Señor Jesús es vencedor. Junto al Padre, a su diestra Él está, y en su sangre nos dio la libertad y hacia el pecado. Ya no sirvamos más y caminemos en santidad. El Hijo amado ya pronto volverá, y a los fieles en gloria llamará, y arrebatados de este mundo serán para por siempre con Él estar. El Hijo amado
ya pronto volverá y a los fieles en gloria llamará y arrebatados de este mundo serán para por siempre con Él estar, para por siempre con Él estar, para por siempre con Él estar. Dios le bendiga, hermanos, desde aquí un abrazo fuerte, fuerte en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El cántico se llama En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús. En el gozo del Señor, mi alma se fortalece, mi alma se regocija en el gozo del Señor. En el gozo del Señor, mi alma se fortalece, mi alma se regocija en el gozo del Señor. Gloria, gloria, gloria al Cordero que nos envuelve en su paz. Gloria, gloria, gloria al que vino en el nombre de Jehová. En el gozo del Señor, mi alma se fortalece, mi alma se regocija en el gozo del Señor. En el gozo del Señor, mi alma se fortalece, mi alma se regocija en el gozo del Señor. Gloria,
Gloria, gloria al Cordero que nos envuelve en su paz. Gloria, gloria, gloria al que vino en el nombre de Jehová. Gloria, gloria, gloria al Cordero que nos envuelve en su paz. Gloria, gloria, gloria al que vino en el nombre de Jehová. En el gozo del Señor, mi alma se fortalece, mi alma se regocija en el gozo del Señor. Gocémonos, hermano. Cuando Salomón Estaba visitando el templo, una nube descendía de ellos. Cuando Salomón estaba edificando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esa misma nube está cayendo aquí. Esa misma nube está cayendo aquí. Y esa misma nube está cayendo aquí. Esa misma nube está cayendo aquí. Cuando Salomón Estaba visitando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba edificando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos. Está cayendo aquí. Esa misma nube está cayendo aquí. Esa misma nube está cayendo aquí. Esa misma nube está cayendo aquí. ¡Aleluya! ¡Gocémonos, gocémonos, hermano! ¡Gloria a Dios! vamos escalando, Escalando peldaños, vamos mirando esta cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esta cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. oh Adonai, bendito para siempre. Oh Adonai, por los siglos permaneces. Alabado sea Él, Dios de todo poder, que en Yeshua nos mostró su perfecto y santo amor. Oh
Adonai, bendito para siempre. Oh, Adonai, por los siglos permaneces. Con su diestra destruyó al imperio de la muerte. A Cristo resucitó a la vida eternamente. Oh, Adonai, bendito para siempre. Oh, Adonai, por los siglos permaneces. Honra, gloria y honor te rendimos, Santo Dios. En tu primogénito te damos adoración. Oh, Adonai, bendito para siempre. Oh, Adonai, por los siglos permaneces. Oh, Adonai, bendito para siempre. Oh, Adonai, por los siglos permaneces. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Los enfermos se sanan, hay sanidad, se rompen las cadenas, las ataduras y ligaduras caen por tierra y hay liberación. Hay libertad para cantarle al Creador. Somos diseño perfecto de Dios, que servimos como instrumento de adoración, de alabanza y cántico a nuestro Dios. Dígalo usted conmigo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y allí se siente la presencia de Dios. Y allí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y allí se siente la presencia de Dios. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios.
de Dios. Alzo mis ojos al cielo, mi socorro viene de Jehová. De su gracia y su consuelo me brinda en su voluntad. A la sombra de sus alas por siempre quiero morar, perseverando en la senda que me guía en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da. Alzo mis ojos al cielo, mi socorro viene de Jehová. De su gracia y su consuelo me brinda en su voluntad. A la sombra de sus alas por siempre quiero morar, perseverando en la senda que me guía en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da, perseverando en la senda que me guía en santidad, proclamando el Evangelio que en su Hijo Jesús salvación da. Bien, amados hermanos, le damos gracias a nuestro Padre por tan hermosas alabanzas que Él permite que podamos ir cantando, exaltando la presencia de Dios y poder expresar con nuestras voces lo hermoso, lo maravilloso que es ser un hijo de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre porque si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaríamos hoy día? Si no fuera por nuestro Señor Jesús, hermanos amados, estaríamos muertos en el pecado. Pero gracias a esa muerte, gracias a ese sacrificio, hoy día tenemos vida y vida en abundancia. Hoy día, hermanos amados, podemos conocer qué es lo que nos espera. Inclusive podemos conocer con qué cuerpo nuestro Señor Jesús nos va a levantar. Aleluya, hermanos amados. Todo esto es hermoso, es sabiduría, es conocimiento, es verdad. Hermanos amados, vamos a despedir esta reunión y le voy a pedir de que elevemos una oración, pero que sea una oración de lo más profundo. Usted ore en su hogar. No permita que solamente yo esté orando, sino que usted ore también, para que esta reunión la podamos culminar. Usted en su hogar, ahí donde hubo presencia de Dios, donde estuvo también el poder del Espíritu Santo, donde le demos gracias en forma unánimes, todos juntos, por lo maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Le invito a orar. Padre bendito, Padre amado, Padre de gloria, ¿cómo no estar agradecido, Padre Santo, de todo ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo no estar agradecido de poder comprender lo que realmente nos espera? De cómo vamos a ser levantados, cómo vamos a ser resucitados, de cómo Él va a enviar a sus ángeles a buscarnos, a rescatarnos, para ser levantados. Aleluya, Padre bendito. Le damos gracias por todo este conocimiento de verdad que viene a nuestras vidas. Padre bendito, la gloria y la honra son para usted. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Padre bendito. Le damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde ellos se encuentran, para que el poder del Espíritu Santo llegue a sus vidas también con el conocimiento de la verdad. Que todo aquello malo que de una u otra manera, en lo cual nosotros estábamos siendo partícipes, quede en el pasado, en esa vieja criatura. Y que ahora como nueva criatura podamos caminar en santidad ante su presencia. Gracias, Padre bendito, gracias por el conocimiento de la verdad. Toda la gloria y toda la honra sean para usted. Le damos términos a esta reunión, pero no término a su presencia, porque sabemos de que independiente de donde andemos, usted a través del Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas. La gloria y la honra sean para usted, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, les voy a pedir que levantemos nuestras manos
y demos 3 gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre y por siempre. Bien, amados, no nos olvidemos de que sigamos en los estudios, sigamos en el conocimiento de la verdad. Si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor consúltela. Amén. Nos vemos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.